Buenos días, jóvenes. Buenos días. Algo configuré mal que está pidiendo permiso para ingresar. Pero ya le estamos dando el acceso. Lo cité un poquito más tarde porque no había desayunado y aproveché un rato para desayunar. Como tenemos un poco más de tiempo hoy, creo que estuvo bien. Vamos a seguir calculando las medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana. Ya lo calculamos para un conjunto de datos sin agrupar. Ya lo hicimos para una distribución de frecuencia simple y nos falta hacerlo, creo que no lo hicimos antier, para una distribución de frecuencias agrupada por intervalos. Vamos a compartir el manual. ¿Dónde está? Cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados por intervalos. Y aquí están la forma en que se va a calcular, cómo se calcula la moda, la media y cómo se calcula a la mediana. Y vamos a explicar las fórmulas con un ejercicio. La siguiente tabla muestra los días que suspendieron actividad en las escuelas en el estado de Michoacán en el ciclo escolar 2014-2015. Calcular las tres medidas de tendencia central, la moda, la media y la mediana. Sí pueden ver la tabla que está en el manual, ¿sí la pueden ver? Sí. Sí, no lo hemos hecho ahora. Ayer, antier nos quedamos nada más en distribución de frecuencia simple y creo que no hemos explicado cómo se hace por intervalos. Vamos a llenar esa tabla. Si la tienen impresa, pues pueden llenarla ahí en su fotocopia. Si no, hay que pasarla a su cuaderno. La siguiente tabla muestra los días que suspendió actividad en las escuelas en el estado de Michoacán en el ciclo escolar 2014-2015. Calcula las tres medidas de tendencia central, moda, media y mediana. ¿No hemos hecho ese ejercicio ahora? No. Ok. Es que me confundí porque tal vez con el 610 ya lo resolvimos. Queremos llenar esa tabla. Lo único que no ocupo ahorita es la frecuencia relativa porque no voy a graficar y no ocupo la frecuencia relativa. Sí ocupo la frecuencia acumulada, el punto medio y fx, que voy a explicar en qué consiste. O sea que lo que necesitamos es los intervalos, que dice que uno es de 2 a 4, el otro es de 5 a 7, el otro es de 8 a 10, el otro es de 11 a 13, el otro es de 14 a 16 y el otro es de 17 a 19. Esos son los días que suspendieron clase. Dice que 23 escuelas suspendieron entre 2 y 4 días, 45 escuelas suspendieron entre 5 y 7 días, 55 escuelas entre 8 y 10 días, 70 escuelas entre 11 y 13 días, 50 escuelas entre 14 y 16 y 32 suspendieron entre 17 y 19 días. Quiere decir que el intervalo se refiere a los días de suspensión. Los días de suspensión. Necesitamos, pues no todas las fronteras, la columna de las fronteras déjenlas al final, no ocupamos todas. Si vamos a graficar, pues sí. Ya entre hoy y la clase del martes haremos un ejercicio que involucre todo esto que llevamos. Vamos a ocupar en este caso
la frecuencia acumulada. Esa sí la ocupamos. Ocupamos la marca de clase o punto medio. Y ocupamos Fx. Ahí la frecuencia relativa no se ocupa, maestro. No, como no vamos a graficar, no la ocupamos. Y dijimos que n es igual a 275 escuelas. Y los días de suspensión que tuvieron esas escuelas durante el ciclo escolar 2014-2015. Sí, es el estado de Michoacán. Hubo un tiempo que suspendían muchas clases. Bueno, todavía, ¿verdad? Todavía hay muchos conflictos sindicales en el estado hasta la fecha. Queremos calcular la moda, la media y la mediana. Y la moda siempre es el más sencillo. Para un conjunto de datos sin agrupar, pues era el valor que más se repetía. Para la distribución de frecuencia simple era lo mismo. Era la variable de respuesta que más frecuencia tenía. Aquí como ya no sé, de estas 23 escuelas, no me dicen cuántas suspendieron 2 días, cuántas 3 y cuántas 4. Se va perdiendo pues ese dato. De estos 70 días, perdón, de estas 70 escuelas, no sé de esas 70 cuántos suspendieron 11, cuántos 12 y cuántos 13. Por eso es que en una distribución por intervalo se utiliza la marca de clase o punto medio. Y el punto medio es el valor que está exactamente a la mitad entre 2 y 4. En este caso es el 3, ¿no? Acuérdense que se obtenía sumando los dos, 4 más 2, 6, entre 2, 3. Quiere decir que el punto medio aquí es 3. El ancho de la clase, o sea, el tamaño del intervalo, es la resta de 5 menos 2. Por eso quiere decir que va de 3 en 3. 8 menos 5, 3, 11 menos 8, 3, 14 menos 11, 3. Cada punto medio va de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Esos son los puntos medios o marcas de clase. Bueno, voy a dejar de compartir porque ya tengo escrito en el pizarrón. Aquí mero. Entonces ya tenemos los puntos medios. ¿Y por qué? Porque precisamente la moda es el punto medio del intervalo que tiene mayor frecuencia. Si quieren hacer un formulario, porque si van a hacer varias fórmulas, pueden ponerle por intervalos moda, punto medio del intervalo que tiene mayor frecuencia. Del intervalo que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, la moda. El intervalo que tiene mayor frecuencia es el de 11 a 13 días. La moda es el punto medio de este intervalo, por lo tanto la moda es 12 días. Voy a dejar a la mediana hasta el final, que es donde más se entretiene uno. ¿Cuántos estamos? 22. Muy bien. Muy bien. La media es la sumatoria de Fx entre n. Es decir, voy a multiplicar la frecuencia por el punto medio y lo voy a escribir aquí. 23 por 3, 45 por 6, 55 por 9. Lo voy a escribir en esta columna y lo voy a sumar. Esa suma es la que va aquí. Porque n ya sé que vale 275. Entonces, con su calculadora, ¿dónde está la mía? Acá está. Con su calculadora vamos a empezar.
23 por 3. Maestro, el punto medio de el que dijo que era de moda, lo sacó entonces sumando 11 más 13 y lo Entre dividió 2. entre 2, ¿verdad? Aunque ya lo tenía aquí, mira. Ujú, Acuérdate entonces, que para esta columna, con que calcules un punto medio, y luego ya ves el ancho de la clase y ya te puedes ir. O sea, el primero, 4 más 2, 6 entre 2, 3. Para no hacer lo mismo en cada intervalo, te fijas en el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo es la diferencia entre estos dos. Quiere decir que va de 3 en 3, pues. Por eso es que ya lo hago 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Vale? sí. Para ahorrar tiempo, sobre todo. Entonces la moda se saca nada más así, con Sí, la el... moda es el punto medio del intervalo que tiene mayor frecuencia. Ok. Muy bien. Y entonces tenemos 32 por 18, 576. Y hay que sumar esa columna. ¿Y para la FX cómo la sacó, maestro? Multiplicando el punto medio por la frecuencia. 23 por 3, 45 por 6, 55 por 9. ¿Está bien? Profe, la suma da 3000, creo. ¿3,000 exactos? Sí, fue lo que me salió a mí 3000. Ok. Si es incorrecto, alguien nos va a decir. Y si es correcto, también alguien nos va a confirmar que sí, estabas correcto. Más 576. 3,000. A mí también me quedó 3,000. Pero aún así, puede ser que nos hayamos equivocado, ¿no? 275. 3,000 entre 275. 10.9. Sí, es 3000, profe, está bien. Perfecto. 10. Y sí es 10.9. 10.9 días. Muy bien. Entonces, la moda del punto medio del intervalo que tiene mayor frecuencia. Y la media es la sumatoria de fx, es decir, del producto de la frecuencia por el punto medio, dividido entre el total de la población o muestra. Y nos queda 10.9 días. Si tuviera que elegir en cuál voy a presentar, pues depende, ¿no? Si fuera la Secretaría de Educación del Estado y quiero mostrar que el sindicato suspende mucho, pues digo de 12 días, ¿no? Y si soy del sindicato, pues digo que 10, que redondeamos el 10.9 a 10, ¿no? Entonces como que cada quien, aunque las dos medidas matemáticamente son correctas, y aunque están muy cercanas una de otra, de repente sí presentas de la que te conviene, ¿no? Siempre decían en la teoría de la comunicación que cada mensaje tiene una intención, ¿no? Siempre hay una intencionalidad. Vamos a ver qué dice la mediana, a ver qué tanto se Maestro, acerca al 11 o al 12. Dígame. y como ahí que puso 10.9 y como está hablando de días, ahí está bien, o sea, está bien el resultado que quede en Sí, decimal. sí se queda así. Ya cuando es un problema de aplicación, ya cuando vas a presentar el resultado, pues dices aproximadamente 11 días, ¿no? Ahorita lo dejamos así. Ujú. Sí, por ejemplo, si fueran personas, ¿no? 12 personas y 10 puntos, pues no, como que dices, normalmente ya cuando es un resultado, ¿cuántas personas pesan entre 55 y 85 kilos, supongo? En vez de poner 10.9 personas, pues pones aproximadamente 11, ¿no?
o te quedan 10.4 personas y dices aproximadamente 10 personas. Pero ahorita lo podemos dejar así. Decía yo que donde se entretiene un poquito más, y no que se entretenga, que las primeras veces que lo calculas te cuesta como que te confunde, es con la mediana. Porque si se fijan en la fórmula acá, que tenemos acá en el... Dice mediana. Bueno, no sé si vamos viendo aquí, me gustaría que me prestara la atención en lo de la mediana para ver de dónde sale, pues, ¿vale? Dice, la mediana, dice ahí L1, y L1 dice, es la frontera inferior del intervalo de la mediana. ¿Qué quiere decir eso? Que primero necesito ubicar en qué intervalo está la mediana. Es decir, ¿de dónde voy a sacar los datos? ¿De cuál de estos intervalos voy a sacar los datos? Y otra vez, si el número de datos es impar, se le agrega un 1, es decir, en este caso serían 276, y se tendría que dividir entre 2, y me queda el 138. Si fuera par, pues únicamente lo divido entre 2, y entonces tengo que buscarlo en mi frecuencia acumulada. Como no tengo todavía yo la frecuencia acumulada, pues la voy a calcular, ¿vale? Que sería, vamos a ponerlo en azul. Lo que vamos a sacar es la mediana, profe. Sí, Ok. 23 más 45 más 55 más 70 más 50 más 32. Construimos una frecuencia acumulada. Acuérdense que la frecuencia acumulada siempre comenzamos de los valores menores de la variable de respuesta. La variable de respuesta fueron los días. El intervalo menor es de 2 a 4 días. Si estos intervalos estuvieran al revés, acá estuviera de 17 a 19, o sea, que estuvieran invertidos. Si estos intervalos estuvieran invertidos, aquí arriba estuviera 17 a 19, la frecuencia acumulada comenzaría de abajo hacia arriba. Eso es importante porque el intervalo que yo voy a ubicar, pues sí puede cambiar. Así que siempre que vayan a construir una frecuencia acumulada, chequen que sea del menor valor de la variable de respuesta, del menor al mayor. Muy bien. Entonces, ya dijimos que si el número de datos es par, lo divido entre 2 y lo busco en la frecuencia acumulada. Si el número de datos es impar, como es este caso, a 275 le agrego un 1, me queda 276, y ese lo voy a dividir entre 2, y me queda 138. Es decir, aquí, 275 más 1 sobre 2, ¿verdad? Y me quedaría el 138. Ese 138 yo lo voy a ubicar en la frecuencia acumulada. A ver en dónde está ese 138. En Y 8 y 10. el 138 está entre estos dos. ¿De quién está más cerca el 138? ¿Del 123 o del 193? Del 123, ¿no? El 123, muy bien. Este se le conoce como el intervalo de la mediana. De ahí voy a sacar los datos. Los datos que van a pedir ahorita, de aquí los voy a obtener. Entonces, para la mediana, primero una frecuencia acumulada. Construyo la frecuencia acumulada. Al número de datos, si es impar, le agrego un 1 y lo divido entre 2 y lo ubico en la frecuencia acumulada. Voy a señalar el intervalo de aquella frecuencia acumulada que esté más cerca de este valor. En el remoto caso, porque casi nunca se da, que quede exactamente a la mitad, que este número hubiera quedado exactamente a la mitad entre 123 y 193, elegiríamos el intervalo mayor, es decir, los valores mayores de la variable de respuesta. No es muy común, pero si llegara a pasar, y profe, está exactamente a la mitad del valor, ¿cuál tomo? Siempre tomas el mayor, ¿sale?
Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien con la mediana? Creo que sí. Bueno, Sí, profe. me voy a regresar al manual. Y dice, mediana, frontera inferior del intervalo de la mediana, es decir, ¿cuál es la frontera inferior en este intervalo? 7.5. De hecho, nada más ocupo la frontera inferior, ni siquiera ocupo la frontera superior. Me están preguntando por este dato que está aquí. Sí, es cierto, si ya en una tarea o en un examen, aparte de encontrar esto, te piden graficar, pues sí ocupa las fronteras, ¿no? Ahorita, como nada más estamos enfocados a esto, nada más ocupo esta, que sería 7.5. La mediana es igual a la frontera inferior del intervalo de la mediana más, dice, n sobre 2, es decir, 275 sobre 2. Cuando me quedo en el manual, ¿sí se alcanza a ver el pizarrón un poquito? ¿O no? Se puede escoger ver el pizarrón o lo que está compartiendo, pero ¿Ah, en cuando serio? se graba, Ajá. solamente se puede ver cuando está compartiendo. O sea, Ah, ok. Ok. Ya un año usando Zoom. Bueno, en el semestre de cuarto, cuando terminamos cuarto, casi fue mandando videos, ¿se acuerdan? Ya en quinto ya lo hicimos más formal, ya en sexto, pues ya íbamos aprendiendo, pero hay cosas que aún no sé todavía de Zoom. O sea, pueden elegir ustedes si estar viendo el manual o el pizarrón. Muy bien. Entonces, A sí veces dice el sí, a manual. veces no. A mí me Sí. pone a veces sí, a veces no, automáticamente me pone, ¿cómo se llama? La presentación y no me deja Ah, ver sí. el pizarrón. Sí. Cuando yo comparto el manual, nada más te ves el puro manual. Órale. Bueno. Es que ahorita, luego dice la fórmula. N sobre 2. Luego me dice menos la frecuencia acumulada antes del intervalo de la mediana o antes del límite inferior de la mediana, es decir, ¿qué frecuencia acumulada hay antes del 123? No en posición, sino numéricamente. Porque si esto estuviera al revés, el 68 estaría abajo y no arriba. Por eso quiero la frecuencia acumulada numéricamente antes del intervalo de la mediana. ¿Qué frecuencia acumulada existe antes del 123? 68. Es lo que va. ¿Vale? N sobre 2 menos la frecuencia acumulada numéricamente antes del intervalo de la mediana. Entre la frecuencia en el intervalo de la mediana. ¿Qué frecuencia tiene este intervalo? 55. Ese paréntesis lo voy a multiplicar, porque me salga ese paréntesis, por el ancho de la clase. ¿De qué tamaño es cada intervalo? Pues de 3. 5 menos 2, 3. 14 menos 11, 3. 17 menos 14, 3. Para no equivocarnos, resolvemos el paréntesis este mayor, lo multiplicamos por 3 y solamente al final le agregamos el 7.5. Quiere decir que es 275 entre 2 menos 68 entre 55 por 3. Profe, ¿a qué se refiere con numérico, no de posición? Sí, que cuando yo digo la frecuencia acumulada que está antes de este intervalo, no me refiero a quien esté arriba o quien esté abajo, sino que numéricamente, ¿sí?, el que esté antes del 123, porque yo repito, si esta frecuencia acumulada estuviera al revés, tendría 193, tendría el 123 y el 68, ¿no?
y el intervalo de la mediana estaría aquí. Sí. La frecuencia acumulada antes del intervalo de la mediana numéricamente. Por eso no digo la frecuencia acumulada que está arriba o la que está abajo. La que numéricamente está antes, tendría que agarrar aquí el 68, no el 193. ¿Sí me explico? Sí, sí, ya entendí. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, Profe, iba yo disculpe. haciendo la... Bien, dígame. ¿Y el 138 para qué serviría, dice? El 138 es para ubicar aquí el 138. ¿Cómo elegí el intervalo de la mediana? El 138, que a los 175 le agregué un 1 y lo dividí entre 2. Ese 138 es el que ubico yo y me quedo entre estos dos. ¿De quién está más cerca? Del 123, y ahí es donde señalo este intervalo. ¿Sí? Como referencia, ¿no, maestro? Sí, sí. De hecho, es la referencia para poder elegir de manera acertada el intervalo de la mediana. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya la saqué, profe, me salió 11.29. Creo que sí es eso. Porque sería 3.79 más el 7.5, sería 11.29. Por lo tanto, la mediana es igual a 11.29 días. O sea que lo más sensato sería decir que se suspendió en promedio 11 días. Estamos midiendo qué tanto se acercan a la mitad esos datos, para luego pasar a qué tanto se alejan de los 12 días, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que si dos grupos tienen un mismo promedio, no significa que tengan el mismo aprovechamiento. Igual que el promedio de las 275 escuelas haya sido de 12 días, habrá que ver cuántas suspendieron más de 12 días y cuántas mucho menos de 12 días, ¿no? Así como es importante medir qué tanto se acercan a la mitad, también es importante medir qué tanto se alejan. Ahora, ¿qué medida de tendencia central voy a utilizar? Pues dependiendo el tipo de datos con los que trabajo, dependiendo el tipo de distribución de frecuencias que tenga, depende de la intencionalidad que tenga yo al presentar la información. Tiene su chiste, pues. ¿Alguien de ustedes va a estudiar psicología? Yo. Sí, ¿en serio? Porque tengo un hermano mayor que yo que entró a estudiar psicología hacia el sistema normal. Es maestro en la universidad, es bien curioso, es maestro de la universidad, maestro de arquitectura. Y de repente se le ocurrió entrar a psicología. Así, ahorita pues está en línea, ¿no? Pero a ir a clase. Así que en la mañana es estudiante de psicología en la Michoacana y en la tarde maestro de arquitectura, ¿no? Pero lo que me refiero es que estaba platicando con él el fin de semana, ahora en vacaciones, y lleva 13 meses de estadística. Entonces, es difícil no encontrar un área de la ciencia o una ciencia que no utilice estadística, que no utilice la probabilidad. En todos lados está. Y siempre nos están hablando de porcentajes y de gráficas y de tablas. Siempre hay mucha información de qué procesar. Entonces, que mínimo este curso te haga cuestionarte, ¿no? Cuestionarte de dónde viene toda esa información, quién la procesa, de dónde viene el mensaje, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad? Ahora que están las campañas políticas, pues todo el mundo gana en sus encuestas y todo el mundo lleva varios puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Pero quién sabe, ya en la realidad, nada más te dicen, fueron 1,500 encuestas de por teléfono, ¿no? O fueron en un muestreo en las ciudades más grandes del estado, pero realmente es muy difícil saber si están hablando con la verdad o no. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre cómo se calcula
la medida de tendencia central en una distribución de frecuencias agrupada por intervalos. Con ustedes llevamos, déjenme checar mi cuaderno. Llevamos, no me acuerdo si 5 o 6 tareas, por aquí las tengo apuntadas acá en mi cuaderno. 612. 610, no. Ojivas, ya terminamos las ojivas. Tendencia central. 612. Tenemos 6 tareas hasta los polígonos de frecuencias, ¿verdad? Sí. Sí. La tarea 1, las preguntas, la tarea 2, una difusión de frecuencias simples, la tarea 3, una difusión por intervalos, la tarea 4, los histogramas, la tarea 5, los histogramas por intervalos, y la tarea 6, polígonos de frecuencias. Sí, aquí las tengo apuntadas. A veces me olvida apuntar y luego ando sufriendo. En la tarea 7, ¿qué hora es? A ver, vamos a 11:23. Bien, vamos a empezar a hacer la tarea 7 ahorita. Vamos a admitir que llegaron tarde. Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar de la tarea 7 para apropiarnos del proceso de hacer esto y recordar algunas gráficas, ¿les parece? Y así reafirmamos este tema y empezamos a recordar cómo son las gráficas para si aparece el calendario de la semana que entra, pues ya hayamos comenzado el repaso. Disculpe, profe, la tarea 7 es el repaso que había dicho de todo. Sí, pero vamos a empezar ahorita. Está bien. En una, donde hagan sus tareas, le pueden poner tarea 7. Y les voy a dictar el enunciado. Yo voy a escribir de la tabla aquí ahorita. Así como si estuviéramos en el salón de clase, ¿no? Dice el enunciado. La siguiente tabla. Profe, Dígame, el problema está en el manual no. No, No. no, ese no está en el manual. Esa parte. Dice, la siguiente tabla muestra las semanas trabajadas. La siguiente tabla muestra las semanas trabajadas por 86 empleados. ¿86 dijo? 86 empleados de una fábrica durante el año 2009. Punto y seguido. ¿Una fábrica qué? Perdón, profe. La siguiente tabla muestra las semanas trabajadas por 86 empleados en una fábrica durante el año 2009. Punto y seguido. Completa la distribución de frecuencias. Completa la distribución de frecuencias. Y construye un polígono de frecuencias. Y una ojiva.
9, 10, 13, 15, 10, 12, 9 y 8. N igual a 86. Quiere decir que 9 trabajadores laboraron entre 1 y 5 semanas. 10 trabajadores laboraron entre 6 y 10 semanas, 13 entre 11 y 15 semanas. Es la información que tenemos ahí. No ocupamos la frecuencia relativa. Aquí aparece la frecuencia relativa. No, y no la ocupo porque no me pide un polígono de frecuencias relativas. No me pide un histograma de frecuencias relativas. No me pide sectores circulares donde para sacar el porcentaje de los grados ocupo la frecuencia relativa. Me pide únicamente, aparte de las 3 medidas que vamos a repasar ahorita cómo calcular, me pide un polígono de frecuencias, que es el punto medio con la frecuencia, y una ojiva, que es la frecuencia acumulada con las fronteras. Así que analizándolo, la frecuencia relativa no la ocupo. Ya si alguien la quiere calcular para acordarse, porque seguramente en alguna tarea o en algún examen se va a ocupar, la frecuencia relativa se utiliza cuando necesito los porcentajes y los grados, o cuando ocupo un histograma de frecuencias relativas o un polígono de frecuencias relativas. Pero en este ejercicio que dicté, pues no, parece que no la voy a ocupar. Por lo tanto, si yo quiero comenzar llenando de la tabla así directamente, lo puedo hacer. O puedo también comenzar con las medidas de tendencia central. Que la moda es el punto medio del intervalo que tiene mayor frecuencia, así que puedo comenzar con el punto medio o con las fronteras ya. Como voy a ocupar todo, ahorita ya es por donde ustedes prefieran comenzar. Profe, entonces si no vamos a poner la frecuencia relativa, ¿está bien si me la salto o no la Sí, pongo sí. pues en la tabla? Si no, o sea, si no la pones en este ejercicio, parece que no la vamos a ocupar. Puedes omitirla, pues. Tal. Me equivoqué. 9, 19, 20, 20, 32, 7, 47, 57, 22, 9, 69, 70, 78, 86. Muy bien. Profe, una aclaración. A ver, Ya como que me confundí. Para sacar la frecuencia acumulada, cuando no es por intervalos, sí se lleva, sí se suma de acuerdo al número de clase, ¿no? Si la clase está en orden, se suma por esos sí, valores. si no fuera por intervalos, que por ejemplo la variable X, que fuera por ejemplo número de hermanos, por ejemplo, de televisiones o de cuartos en tu casa, todo eso, estaría así y la frecuencia estaría aquí. Tendrías que comenzar, por ejemplo, 3, 5, 10, 4, 3 y 2, supongamos, ¿no? Si yo quiero ver una frecuencia acumulada,
comenzaría igual, del menor valor de la variable de respuesta, que es una televisión. 3 y 5, 8, 18. Si eso estuviera al revés, la frecuencia acumulada tendría que empezar de acá. 2 y 3, 5 y 4, 9. No sé si por ahí vaya la pregunta, María Fernanda. Sí, ¿Sí? sí, por ahí va. Ok, Sí, ok. gracias. Vale. Muy bien, entonces ya tengo la frecuencia acumulada, el punto medio, 5 más 1, 6 entre 2, 3. 6 menos 1 es 5. 6 menos 1 es 5. Quiere decir que va de 5 en 5. 5 y 3, 8. 5, 13, 18, 23, 28, 33 y 35. Acá hay 33 y 38. Permítame un poquito lo que me alcanza. Entonces, ya que tenemos el punto medio o marca de clase, podemos calcular la columna de fx multiplicando el punto medio por la frecuencia, 9 por 3, 10 por 8, 13 por 13, y así sucesivamente. A ver, esto sería 9 por 3, 10 por 8, 13 por 13, 18 por 15, 23 por 10, 28 por 12, 33 por 9, 38 por 8. Si me equivoco en una columna, me pueden corregir, ¿no? Por favor. 3 por 9, 8 por 10, 13 por 13, 18 por 15, por 10 parece. Aquí necesitamos la sumatoria de X.
Profe, Ya ve, allí en la última 86 por 38, no, ¿o cómo es allí? 38 por 8. Ah, 38 por 8. Es Ah, ok, FX, sí, F sí, por sí. X, este por este mismo. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Según yo, tenemos una sumatoria de 1713. Maestro, vamos a sacar primero los 3 puntos medios. Sí, las 3 medidas de tendencia central. Ya estamos en posición tanto de calcular las medidas de tendencia central como de graficar. Pero vamos por partes, vamos a apropiarnos del proceso de las 3 medidas de tendencia central. La moda es el punto medio del intervalo que tiene mayor frecuencia. El que tiene mayor frecuencia es este intervalo de 10 a 20, que se repitió 15 veces. El punto medio es 18. Quiere decir que son 18 semanas la moda aquí. 18 semanas. El punto medio del intervalo que tiene mayor frecuencia. Profe, los únicos datos que usted nos dio fue los intervalos y la F, ¿verdad? Sí, nada más. Ok, gracias. La media es la sumatoria de Fx entre n. Es decir, 1713 entre 86. $19.91. Sí, sí está bien así. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Voy a explicar a la mediana. Ya que es donde de repente puede haber alguna confusión. Mediana es ubicar 86, ya es un número par y lo vamos a dividir entre 2. 86 entre 2 me quedaría 43. El 43 está entre estos dos. ¿Verdad? ¿De quién está más cerca el 43? ¿Del 32 o del 47? El 47. Aquí señalamos el intervalo de la mediana. De aquí voy a sacar los datos.
La mediana es la frontera inferior del intervalo de la mediana, 15.5. Más n sobre 2, 86 sobre 2. Ya le pongo el 43 aquí. O puedo ponerle 86 sobre 2 para que se vayan ubicando. 86 sobre 2 menos la frecuencia acumulada numéricamente antes del 47, que sería 32. Entre la frecuencia en el intervalo de la mediana, que es 15. Ese paréntesis se multiplica por el ancho de la clase, que ya habíamos dicho que va de 5 en 5. O sea, cada intervalo tiene 5 números y se multiplica por 5. Entonces ya con la calculadora podemos hacer esas operaciones. 43 menos 32 entre 15. El resultado me dio 15.5, profe. 19.16, perdón. Y voy a dejar como 15.5. 19.16, muy bien. Ahí es 86 entre qué? Entre Profe, 2. que no se ve bien. Ah, Sí, es dos, entre ok. 2. N sobre 2. Y sí, sí tiene razón. La mediana, ¿dijiste cuánto? ¿19 punto qué? 16. 19.16, muy bien. Semanas. Y ahí tendríamos completado las 3 medidas de tendencia central para datos agrupados por intervalos. Profe, Dígame, ¿esta tarea cómo se llamaría? ¿Repaso? de la tarea 7 no, de la tarea 7 sería, aunque vamos a graficar, pero sería medidas de tendencia central para datos agrupados por intervalos. Ah, ok, ok. Gracias. Ok. Ese sería como el tema. Ese es como, ajá, hasta aquí cerramos el tema de medidas de tendencia central. Hasta aquí. Ahorita ya le agregué 2 gráficas como para ir recordando cómo se grafica, pues. Sí, es que ya ve que dijo ¿Sí me que cada explico? gráfica tenía que llevar un título. Sí, sí. Ok. ¿Cómo digo que se llamaba? Medidas de tendencia central. Para datos agrupados por intervalos. De o a datos. Para datos agrupados por intervalos. Gracias. Bien, entonces, ahí me piden, no sé si alcanzamos a explicarlas. Si no las alcanzo a hacer, mínimo explicar si. Voy a borrar esta parte de aquí, creo que ya está apuntado, porque voy a ocupar esta información para explicar. Tal vez no haga yo la gráfica completa, pero sí explicarles cómo se hace. Lo primero que me pidieron, bueno, después de las medidas de tendencia central que ya calculé, me pidieron que construyera un polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias. Si hubiera dicho el enunciado un polígono de frecuencias relativas, te ocuparía esta parte de aquí. Como no me dijeron que era un polígono de frecuencias relativas, por eso es que no la llené. No la necesitaba. Y un polígono de frecuencias es muy similar a un histograma, pues. Nada más que aquí vamos a tener, en el eje de las Y, vamos a tener la frecuencia, y en el eje de las X, los puntos medios
o marcas de clase. El primer punto medio, bueno, es como si marcaras de los intervalos. ¿Cuántos intervalos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero en vez de poner aquí la frontera, únicamente ocupo el punto medio. O sea, el punto medio aquí sería, ¿dónde están? 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 y 38, ¿no? Y la frecuencia, la mayor es 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Todo bien? El polígono de frecuencias es la frecuencia contra el punto medio marca de clase. Ahí están los puntos medios. Se empieza con un punto medio antes del más bajo, aunque no exista aquí. Si hubiera un punto medio antes, y vale 3 entre 3, sería el 0, ¿no? Ponemos un punto medio aquí sin ponerle el valor para que el polígono empiece en el eje de las X. Y vamos a poner un punto medio después del más alto, que aunque no existe aquí, debería ser el 43. Acá lo ponemos, aunque no le ponga el 43. ¿Para qué? Para que los segmentos de recta hagan esto, empiecen en el eje de las X y terminen en el eje de las X. ¿Sale? Un punto medio antes del más bajo, para poner un punto ahí sobre el eje de las X, y un punto medio después del más alto, para que también poner un punto ahí. Y ahora sí, un punto de altura igual a la frecuencia. Para 3, 9. Para 8, 10. Para puntos medios. Para 13, 13. Para 18, 15. Para 23, y así lo van construyendo. Luego ya con una regla, pues unen con segmentos de recta esos puntos. Van a llegar al final el punto medio 38 de 8 y luego lo van a bajar al último para poder cerrar el polio. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Ese sería un polígono de frecuencias. Evidentemente hay que ponerle el título. Semanas trabajadas en cierta empresa, ¿no? Que es de lo que nos están pidiendo. La frecuencia relativa, el eje de las Y, que es de la frecuencia, sería la cantidad de trabajadores. El eje X son los puntos medios que representan de las semanas. El título principal ya dijimos, semanas trabajadas en cierta empresa, y los demás datos ya los ponen ustedes. Eso sería para un polígono de frecuencias. La frecuencia contra el punto medio. Un punto medio antes del más bajo en el eje de las X y un punto medio después del más alto en el eje de las X para cerrar el polígono. Profe, ¿dónde está la F? Dígame. ¿Qué dijo que eran los puntos medios? Que A ver, era Tania. en la X. En el eje de las X va el punto medio o marca de clase y son las semanas. Ok. Son las semanas. Y en el eje de las Y, la F es el número de trabajadores. No, perdón. Sí, número de trabajadores. Ya, ahora yo, profe. A ver, dime. ¿En la F le vamos a poner algún título o algo? En la Igual que F, aquí, Ajá. sí, que es el número de trabajadores. 9 trabajadores trabajaron entre 1 y 5 semanas. Aquí sería el número de trabajadores, aquí sería puntos medios y luego bajo semanas y ya el título principal. El eje de las Y debe de llevar como título el número de trabajadores. ¿Y el eje de las X cuál había hecho? Punto El medio número. y aparte semanas, que representan las semanas, pues.
Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Cuando es un polígono de frecuencias, maestro, y no lleva intervalo, ¿qué es lo que toma como X? La variable de respuesta, haz de cuenta, si fuera, igual como le decía Fernando ahorita, que fuera una televisión, 2 televisiones, 3 televisiones, 5 estudiantes dijeron que tenían una televisión, 8 tenían 2 y 3 tenían 3 televisiones. Si yo quisiera hacer el polígono de frecuencias, aquí iría el número de alumnos, que sería hasta 8, pero aquí iría la variable de respuesta 1, 2, 3. Y encima del 1, pues sí, tendría que poner un punto de altura igual a 5. Aquí sí, cuando no hay intervalos, puede el polígono no estar unido al eje de las X. Aquí puede la variable 1 y un punto de altura igual a su frecuencia. La variable 2 y un punto de altura igual a su frecuencia. Así nada más. Aquí va la variable de respuesta porque no hay intervalos. Acá va el punto medio porque sí hay intervalos. Y ya se unen al final ¿Sí, los Tania? segmentos, ¿verdad? Sí. Ajá, se unen de los segmentos de recta y no importa que quede arriba el polígono, que no lo bajes al eje de las X. Donde sí es importante bajarlo al eje de las X es cuando hay intervalos. Ok. Gracias. Ok. Muy bien. Y para terminar, nos piden una ojiva. Y una ojiva, si hubiera un examen teórico, que no lo voy a hacer teórico, lo vamos a hacer práctico, y lo vamos a hacer, a lo mejor el próximo viernes, si la semana que viene empiezan de los exámenes y tenemos 2 horas los viernes, podemos utilizar 2 horas para hacerlo con calma, ¿no? Pero si hubiera una parte teórica, una pregunta sería, ¿con qué otro nombre se le conoce a la ojiva, no? Y la ojiva es un polígono de frecuencias acumuladas. Entonces, a una ojiva, si me piden que construya una ojiva con esta información, necesito en el eje de las X o en el eje de las Y la frecuencia acumulada, y que debe de llegar hasta el 86, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Vale? Y las fronteras en el eje de las X. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quiere decir que aquí va 0.5, 5.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5. Es la de 5, perdón. 5, 10, 15.5. Me emocioné. 20.5. 25.5. 30.5. 35.5. Y 40.5. Aquí tenemos la frecuencia acumulada y aquí tenemos las fronteras. Dice la parte teórica que tienen ahí en su manual. Colóquese un punto sobre el eje de las X en la frontera inferior del primer intervalo. Después, colóquese un punto en la frontera superior de ese primer intervalo de altura igual a la frecuencia, o a la frecuencia acumulada, que en este caso es la misma, miren. De altura igual a 9. Inmediatamente después, colóquese un punto de altura igual a la frecuencia acumulada en la frontera superior del siguiente intervalo. Quiere decir que ahora, para 10.5, sería el 19. Luego, para el 15.5 será 32.
Para el 20.5 sería el 47. Para el 25.5 sería el 57. Casi 60. Para el 69.5, perdón. Para el 30.5, 69. Para el 35.5, 78. Y para el 40.5, 86. Se unen con segmentos de recta los puntos y tendrías analogía o polígono de frecuencias acumuladas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya son las 12. A este Ok, salón se le va a poner título en el eje de las X y en el eje de las Y. Sí. En este caso, en el eje de las Y, tienes que poner de la frecuencia acumulada, FA, que también se refiere al número de trabajadores. Y en el eje de las X, que son las fronteras, se refiere a las semanas. El título de la gráfica es ojiva, o sea, el tipo de gráfica es ojiva y el título principal de la gráfica sería el mismo que el anterior. Semanas trabajadas en tal empresa. No creo que ni que empresa, creo que no dice. A ver, déjenme ver. No dice en cierta empresa. No, sería semanas trabajadas en la empresa, ¿no? Está A ver bien si si le le quieres puse poner un nombre a la empresa. está bien si le puse ojivas de semanas trabajadas. No, nada más, o sea, ojiva de semanas trabajadas, no. Ojiva se pone como aquí aparte, como para que quien vea la gráfica sepa qué tipo de gráfica es. Esto va como aparte. Aquí nada más sería, por ejemplo, semanas trabajadas en cierta empresa y ya. Como no tenemos Ah, nombre sí. de empresa y eso, con eso El es suficiente. tema de en cada, ¿El título? ajá, como ese de semanas trabajadas en la fábrica, se le puede poner a todos, ¿no? Sí, en este caso, porque las dos gráficas se refieren con la misma tabla. Claro Ok. que sí. Y siempre en las demás tablas el eje de las Y va a ser número de trabajadores, ¿no? En el En eje de este las caso, X va sí, a ser semanas. sí. Ujú. En el eje de las lleva la frecuencia o la frecuencia acumulada o la frecuencia relativa, dependiendo del tipo de gráfica que estés haciendo. Lleva de la frecuencia cuando trabajas un histograma o cuando trabajas un polígono de frecuencias. Lleva la frecuencia relativa cuando trabajas un histograma de frecuencias relativas o un polígono de frecuencias relativas. Y lleva la frecuencia acumulada cuando trabajas una ojiva. Ok. Gracias. Eso es con respecto al eje de las Y. En el eje de las X, o pueden ir las fronteras, ¿verdad? Van las fronteras en el histograma de frecuencias relativas y en la ojiva. Y van los puntos medios en los polígonos y polígonos de frecuencias relativas y las ojivas. Y en sectores circulares, pues es aparte. Pues ahí no hay eje X ni Y. Esa sería la tarea número 7. De todos modos, voy a mandarles, el lunes que no tenemos clase, un ejercicio similar, ¿les parece? Para que lo hagan el lunes y a lo mejor el martes, si tienen alguna pregunta, pudieran
hacer algún cuestionamiento para ir cerrando los temas para cuando nos toque el examen. Si no ponen, o sea, yo supuse que iban a poner el calendario de exámenes esta semana, a menos que ya estén pensando que cada maestro evalúe de acuerdo a sus condiciones. Yo no sé si ya terminaron el primer periodo con algún maestro. No, Que aún ya no. hayan cerrado Profe, el periodo. le quería comentar que ya nos Hola. toca la siguiente clase, ya nos mandaron el link. Pero ahora no lo voy a dejar y yo. Me vas a crear. Yo les mando eso el lunes, ¿vale? Cualquier duda estamos aquí en el grupo. Que tengan buen fin de semana, cuídense. Gracias, profe. Igual, profe, Gracias. gracias. Dale, Gracias, profe. dale, que estén bien, nos vemos. Gracias, maestro. Nos vemos.